días, hermanos y hermanas que nos escuchan. Una bendición de nuevo estar con ustedes. Continuamos en nuestro estudio a través de la carta a los Gálatas. La semana pasada hicimos solamente una breve introducción, pero hoy comenzamos en el capítulo 1, nuestro primer estudio aquí. Gálatas es una carta muy interesante y la vamos a mirar prácticamente en tres secciones distintas. Si tendríamos que hacer un bosquejo, que sí lo tenemos, pero el bosquejo se divide prácticamente en tres puntos principales. La primera parte de Gálatas capítulo 1 al 2 es más personal, porque Pablo va a defender su apostolado y va a defender su autoridad como apóstol, y también en el capítulo 2 va a defender la autoridad misma del evangelio que él predica. En los capítulos 3 al 4 la carta se vuelve más doctrinal y vamos a mirar ahí el tema importante, el tema principal en esos capítulos es la justificación por fe. Justificación por fe. Y luego ya los últimos dos capítulos, que serían el capítulo 5 y el capítulo 6, es la parte práctica de la carta. Así que tres puntos principales: lo personal, lo doctrinal y lo práctico. Y vamos a mirarlo de esa manera. Así que en las próximas semanas vamos a estar en el primer punto, que es la parte personal. Pablo tomó esta carta cuando la escribe como algo muy personal acerca de su ministerio y por qué estaba en el ministerio, por qué él es un apóstol. Y ya después de eso se va a saltar a lo que es la doctrina de la carta. Entonces vamos a mirar cómo va pasando el tiempo. Pero hoy vamos a estar en esta primera parte. Los versos que vamos a considerar esta mañana son en el capítulo 1, verso 1 al 10, y le vamos a llamar a este mensaje en particular un solo evangelio. Un solo evangelio. Y vamos a ver por qué le llamamos así. Primero vamos con nuestro corazón abierto delante de Dios para que nos hable, nos enseñe y también para que nos dé sabiduría en esta carta y podamos aplicarla correctamente a nuestras vidas. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, que estás aquí con nosotros. Gracias que cada vez que nos reunimos, tú eres el primero en llegar y tú eres el más importante en la reunión. Y lo queremos mantener así por siempre. Gracias, Dios, que nos enseñas, que nos hablas. Gracias que estás con nosotros, nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Y eso nos da gran satisfacción y también nos produce gran esperanza en nuestro corazón. Porque si tú estás con nosotros, pues entonces, ¿quién contra nosotros? Así que, Padre, enséñanos hoy, te lo pedimos por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas capítulo 1, dicen los primeros versos: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesús y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esa palabra aquí es muy dura, muy gráfico esto que está diciendo Pablo. Aquí la palabra anatema o anátema sería dedicado a destrucción. Si hay alguien que predica otro evangelio, sea este dedicado a destrucción eterna. El título es un solo evangelio. Un solo evangelio. ¿Y por qué estamos estudiando Gálatas hoy en día? ¿Por qué necesariamente el libro de Gálatas? Bueno, porque la respuesta es muy simple. Para mí, como pastor en la iglesia, es mi responsabilidad, y lo acepto así, con mucha seriedad,
el que la gente que pertenecen a esta congregación, todos aquellos que son miembros de esta congregación, todos aquellos que forman parte de esta familia, sean edificados y firmes en la fe, en las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Eso es lo que para mí es importante. No estoy preocupado por cuántas personas vienen, no estoy preocupado cuántos servicios, no estoy preocupado en ninguna otra cosa más. Mi preocupación principal es que quienes son parte de esta congregación, de esta familia, sean firmes en la fe, para que aprendan a caminar como es digno del Señor. Ese es el deseo para mí personalmente y es el mismo deseo que tengo para los demás. Y esto es algo importante. Porque muchas veces el pastor puede perder la brújula de lo que es importante en la iglesia. Y creo yo que no hay verdad más importante y más básica que el Evangelio de Cristo Jesús. Necesitamos saber cómo es que Dios salva a los pecadores. Y necesitamos al mismo tiempo asegurarnos que nosotros mismos hemos sido incluidos en ese número de los que han sido salvos. Necesitamos saber por nosotros mismos. Y de verdad es necesario que lo sepamos, porque tenemos que compartir con otros la esperanza de vida que hay en Cristo Jesús. Eso es lo que encontramos en este pequeño libro de Gálatas aquí. Gálatas es un libro maravilloso. No se dejen desanimar porque es un libro pequeño. No, al contrario, es como dinamita espiritual este pequeño libro, esta carta. Es un libro que a la vez podríamos decir es un libro peligroso porque va a cambiar nuestra manera de pensar en muchos aspectos. Cambia nuestra manera de pensar en relación a Dios. Cambia nuestra manera de pensar en relación a Cristo, al Espíritu Santo, en relación a la palabra de Dios, en relación a nuestra salvación, en relación al pecado, al mundo, a la carne, al diablo, al infierno. Cambia todo nuestra manera de pensar porque es una carta muy fuerte y a la vez muy poderosa para enseñarnos que el Evangelio nos hace libre. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cómo es que puedo ser verdaderamente libre? Libre de la culpa, libre del temor, libre de la duda, libre del pecado, libre de esas cosas que siempre me mantienen en incertidumbre y en ansiedad. Cuando el mundo vea hacia la vida como es, cuando la gente se pone a meditar acerca de lo que sucede a nuestro alrededor, el mundo tiene una idea muy obscura de lo que es ser libre. Muchas personas piensan que ser libre se trata de mantener las reglas solamente. Otros dicen que ser libre es deshacernos de las reglas. No, dicen solamente se vive una vez, haz lo que quieras porque cuando la vida se acaba, se acabó todo. No. Eso no es verdad. La vida aquí se acaba, pero en realidad la vida es eterna. El punto es dónde vamos a pasar esa eternidad. Muchas personas que quieren ser libres ni siquiera se dan cuenta que están cambiando su libertad por otra forma de esclavitud. Quiero ser libre de hacer, dicen algunas mujeres, de hacer con mi cuerpo lo que quiera. No, eso no es ser libre. Eso es hacerse esclavo de los deseos pecaminosos de la carne. El rey Salomón en toda su sabiduría llegó al momento de su vida cuando dijo, desprecio la vida, después de haber tratado todo lo que podía. Que no tiene sentido, todo es vanidad de vanidades. Las reglas no nos salvan, pero deshacernos de ellas nos ponen en gran dificultad. Pero sí, entonces vemos aquí en esta carta que Pablo comienza diciendo, en el capítulo 1, verso 1, Pablo, soy un apóstol. Él dice que es un apóstol. Y luego entre paréntesis dice, no soy un apóstol de hombres, ni por hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué es la palabra apóstol? Apóstol es simple y sencillamente alguien que ha sido enviado con toda la autoridad del que lo envió. Eso es un apóstol. Alguien que ha recibido esa autoridad por alguien que lo envió y le dijo, tú vas a estar en ese lugar y vas a representarme y tienes toda mi autoridad para actuar a favor mío, para representarme.
Entonces Pablo nos va a comenzar a decir que él es un apóstol, él es alguien que ha sido enviado, y luego dice tajantemente, no lo enviaron ni los hombres, ni es por la voluntad del hombre que él es un apóstol. Apóstol, esa palabra apóstol, ¿cómo se abusa hoy en día en círculos cristianos principalmente? Apóstol. Hay muchos que se autonombran apóstoles y no hay tal cosa. Hay personas que cumplen el oficio de apóstol. Por ejemplo, alguien que sale de misionero a otro país. En realidad él es un apóstol. Va a ese país en el nombre del Señor Jesús. Y así dice en Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ve entonces a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, a guardar todas las cosas que os he enseñado. Entonces ese es un misionero que va en el nombre del Señor y con la autoridad del Señor. Ese es un apóstol. Pero muy pocos misioneros tomarían para sí mismos el título de apóstol, porque es una gran confusión en la iglesia. Apóstoles como tales vemos en la Biblia eran solamente 12 y después quedaron 11 y después se volvió a nombrar a otro, fueron 12 y después viene Pablo, que no sabemos exactamente qué lugar ocupa o cómo está la cosa ahí, pero Pablo dice que él es un apóstol que ha sido comisionado por el Señor Jesús mismo y por la voluntad del Padre, y que él es alguien que ha sido llamado a cumplir ese ministerio. Entonces no tiene nada que ver con los hombres, y es importante porque Pablo, cuando en su ministerio va a ir a todas estas ciudades y va a compartir el evangelio, los que se oponen al ministerio de Pablo van a acusarlo principalmente de eso, que él no es un apóstol, porque obviamente Pablo no era grupo de esos originalmente llamados 12 que estaban con el Señor Jesús estos años de su ministerio. Él no estaba allí. Cuando Judas, que fue el que abandonó ese número 12 de los originales apóstoles, cuando Judas fue y se colgó, los apóstoles, los 11 con los demás discípulos se reunieron y determinaron que habría que nombrar a otro que tomara el lugar de Judas, que se había ahorcado. Y los requisitos eran que tendrían que haber estado con ellos, con el original grupo de los 12, desde el principio, y que tendrían que haber visto al Señor Jesús resucitado. Entonces escogieron a este hombre que se llama Matías y lo incluyeron en el grupo de los 12. Pablo después viene y dice que él fue llamado directamente, personalmente por Cristo Jesús para ser un apóstol. Así que defiende su apostolado aquí. Pero Pablo dice que no solamente él es el que está en este asunto de escribir esta carta, sino dice que también los otros hermanos que están con él, y le escriben esta carta a las iglesias de Galacia. Y les van a dar este tema que es el tema principal de esta carta. Y el tema principal de la carta va a venir en el capítulo 5, verso 1, como se los mencioné antes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el tema principal. Llamados a la libertad cristiana. Eso es Gálatas, un llamado a la libertad cristiana. Y esta libertad cristiana solamente es libertad verdadera. Es una verdad que viene de la Biblia, de la palabra de Dios, porque se basa en el conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. La única libertad verdadera que existe en el mundo es aquella que viene a nosotros por nuestra relación íntima con Cristo Jesús. Eso es libertad. Por eso dice, conocerás la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a la diestra, está sentado a la diestra al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y que viene pronto por nosotros. Esa es la verdad. Esa verdad nos hace libre. Entonces, Cristo Jesús nos hace libre, y entonces somos libres en verdad. Eso es lo que este libro de Gálatas nos va a decir. De este mensaje, Pablo dice que es apóstol. De este mensaje es él un misionero, es el predicador de este mensaje que nos hace libre. Y le escribe a estas iglesias. ¿Por qué a las iglesias que están en Galacia? Porque estas iglesias habían caído bajo la perversión de ciertos hombres que vinieron de Jerusalén llamándose líderes, que no lo eran falsos maestros. Y estos falsos maestros les van a venir a decir a estos nuevos creyentes en las iglesias de Gálata: bueno, ahora que aceptaste a Cristo Jesús, ahora que por fe crees que has sido salvo,
Ahora que lo recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, ahora dice que ya crees que eres salvo, te falta todavía. ¿Qué me falta? Te falta que practiques la circuncisión y que observes los requisitos de la ley. Entonces puedes decir que eres cristiano y entonces vas a comenzar a crecer. Esa era la mentira que le estaban contando a estos nuevos creyentes. Estos nuevos creyentes, en su mayoría gentiles, no tenían nada que ver con la circuncisión. La circuncisión era un pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Entonces, estos falsos maestros dicen, no, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. De modo que si tú quieres estar en esta relación con este Dios, que es el Padre de Jesús, tienes que adherirte a los pactos que Dios hizo. Y ese pacto, el primero de todos, es la circuncisión. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Esa es la mentira que le estaban enseñando. Pero no, Pablo dice en el verso 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús. Gracia, un regalo inmerecido. La salvación de la que hablamos en la Biblia es una salvación que viene a nosotros por gracia. No la merecemos, no la podemos ganar. No hay nada que podamos hacer para merecernos la salvación. Es por gracia, es que inmerecidamente Dios nos las ofrece en la persona de Cristo Jesús. Por eso yo siempre digo, gracia no es algo, gracia es también alguien, y eso es lo más importante. La gracia de la que hablamos no es algo que te ha sido dado, gracia es alguien que te fue dado, y ese alguien es Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Eso es gracia. La salvación la recibimos por gracia. Y una vez que hemos sido salvos por gracia y por fe en el nombre de Cristo Jesús, y ni siquiera la fe es de nosotros, es un don de Dios, dice Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, después dice al final del verso. Entonces, gracia. Somos salvos por la gracia que nos ha sido dado, por ese don inmerecido. Y esa gracia, esa salvación nos lleva a esa justificación que más adelante vamos a tocar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Solamente en la salvación, por fe, en el nombre de Cristo Jesús y por gracia, solamente en esos términos podemos recibir ahora esta paz. La paz que nos pone en paz con Dios y que nos hace experimentar la paz de Dios. Dos cosas distintas, estamos en paz con Dios, ya no somos sus enemigos, ya no estamos huyendo, ya no estamos escondiéndonos de Él, ya no estamos atemorizados del juicio. Ya tenemos esa paz para con Dios y ahora porque tenemos esa paz para con Dios podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que llena nuestro corazón y que nos hace vivir confiados que aunque el mundo cayera y que se destruyera y que se caigan las estrellas y que se desvanezca el cielo y que desaparezca todo el universo, aún en todo eso nosotros estamos confiados que la mano de Dios es fuerte para protegernos y cuidarnos. Es esa paz. Si no hay gracia, no hay paz. Y no podemos nunca llegar a recibir esa paz antes de que no hayamos recibido la gracia. Por eso Pablo dice, gracia y paz a vosotros del Padre, que es el que origina este plan de salvación en su corazón, y del Hijo, que es el que sella este plan de salvación con su sangre. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él murió en sustitución por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, de esta era. En otras palabras dice mundo, pero es no mundo como gente, mundo de tiempo, de este siglo en el que vivimos. Y por supuesto que este siglo es malo. Jesús se dio a sí mismo por nosotros para librarnos, para salvarnos de esta era, de este tiempo. Y todo esto es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Por eso, verso 5, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que va a elaborar en estos versos. Primero, el saludo que está en los versos 1 al 5 y que es breve. ¿De quién viene esta carta? De Pablo. ¿A quién? A las iglesias de Galacia. ¿De qué se trata? Dos palabras, gracia y paz. Eso es lo que la carta. Cuando entendemos la gracia y recibimos esa gracia, aprendemos a vivir en paz con Dios y a disfrutar de la paz de Dios en nuestro corazón. Entonces hemos entendido lo que significa ser libres. Libres. Es el mensaje aquí. ¿Por qué habla de este mensaje? Porque estos grupos de falsos maestros, los judaizantes se les llama, le vamos a mirar más adelante. Estos judaizantes estaban llevando a la gente de regreso a la esclavitud, a la ley. ¿Y por qué a la esclavitud, a la ley? Porque no hay nadie que pueda cumplir la ley. Y la Biblia dice, si eres culpable de uno solo de los puntos de la ley, tienes este problema que te hiciste culpable de todos. Entonces estos grupos, estos judaizantes van a estar pervirtiendo estas buenas nuevas del evangelio. Y Pablo dice, no, hay un solo evangelio. Pero ¿qué tal del evangelio de esta gente? Falso evangelio. ¿Y qué tal del evangelio de esta gente? Falso evangelio. ¿Y qué tal de este evangelio? ¿Y qué tal de este evangelio? ¿Y qué tal de este evangelio? Todos son falsos. ¿Por qué? Todo evangelio que agregue algo, una sola cosa más a la obra redentora de Cristo Jesús, a la perfecta obra de redención de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cualquiera cosa que le agregues es un falso evangelio. Y Pablo es enfático en esas cosas. Por eso dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué hace que esos sean evangelios diferentes? El verdadero evangelio es por fe solamente, es por gracia solamente, a través de la fe solamente, es en Cristo Jesús solamente, por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo Jesús solamente. Ese es el verdadero evangelio. Los judaizantes estaban enseñando un evangelio que dice Jesús más. Por ejemplo, y escuchen cómo les digo, y siempre quiero hacer énfasis en esto, porque no me gusta hablar mal ni murmurar de nadie, de ninguna otra fe. Tengo que exponer lo que yo creo es una mentira basado en la verdad de la palabra de Dios, pero no con el propósito ni de burlarme, ni de hacer ridículo de nadie, no. Es de exponer la verdad sobre todas las cosas. El evangelio de los mormones. Ellos dicen que la iglesia está corrompida a más no poder y la palabra de Dios no es suficiente. Por eso ellos tienen que estudiar la Biblia y a la vez compararla con el libro de Mormón. Porque Dios, dicen ellos, le dio cierta revelación a José Smith. Y este José Smith escribió esto que le llaman el libro de Mormón. Y en el libro de Mormón se encuentran todas las instrucciones de cómo reparar el daño que se le había hecho a la iglesia. Entonces le están agregando las enseñanzas de José Smith y obviamente es un evangelio de Cristo Jesús más José Smith, o a veces hasta lo ponen como José Smith primero. No funciona así. Eso es un evangelio falso. Los testigos de Jehová. Dice que son testigos de Jehová, pero no creen que Jesús es Jehová. y hablan de Jesús como si es algo, dicen ellos, es un Dios. Y alteraron la Biblia. La Biblia de los testigos de Jehová ha sido rechazada por la Sociedad Mundial de la Biblia no sé cuántas veces, porque es una falsa enseñanza. No, el evangelio de los testigos de Jehová no puede ser un evangelio verdadero, es un evangelio falso. El evangelio de la Iglesia Católica no puede ser un evangelio verdadero, porque no es verdad. No hay tal cosa como Santa María, Madre de Dios, líbranos de nuestros pecados. No hay tal cosa. María no puede librar a nadie de los pecados de nada. Hay un solo Salvador y su nombre es Cristo Jesús. Y si leemos en el Evangelio de Lucas, María lo sabía clarita.
No, 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 no. Mi Señor, mi Salvador. Entonces, cualquier evangelio que venga a nosotros con Jesús más, no, es un evangelio falso. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por nada que merecías, sin hacer nada a cambio, para seguir un evangelio diferente. Verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, es uno solo, pero hay quienes han pervertido el evangelio, haciéndolo sonar como es un evangelio diferente. Y habla con un mormón y te dicen, bueno, es que si no has sentido ese calorcito aquí, no se trata de calorcito aquí, se trata de la cruz del Calvario, donde mi Señor, mi Salvador, extendió sus manos y lo clavaron a la cruz y derramó su sangre por mis pecados. No es Jesús que es hermano de Lucifer, como dicen. No es Jesús que es el arcángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová. No es Jesús que le tiene que pedir a María. No. María Redentora. No hay tal cosa, es una grosería. Es infame presentar a Jesús como algo menos que lo que Él es. Él es Dios que se hizo hombre. Eso es Cristo Jesús. Y lo vimos en Cristología en estas semanas pasadas. Entonces, no podemos creer en este evangelio. Y Pablo dice, ¿por qué te estás apartando del evangelio que es verdadero? La pregunta obligada, entonces, ¿somos salvos por creer solamente o somos salvos por creer y lograr algo? Eso ya sería una perversión del evangelio entonces. Pablo dice, somos salvos por creer solamente. Y todas estas cosas fueron escritas, dice Juan, en el capítulo 21 de su evangelio, para que creyendo en Él tengas vida en su nombre, en Cristo Jesús. Entonces Pablo se da a la tarea de escribir esta carta y a corregir estos problemas que había. Y nos va a decir, no. El punto principal de este evangelio, del evangelio de la gracia, es la cruz de Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento, Pablo nos va a decir, apunta a la cruz. Todo el Nuevo Testamento, después de los evangelios, todo el Nuevo Testamento apunta de regreso a la cruz. Principal y fundamental y por encima de todo, la cruz de Cristo Jesús es el punto importante, es la cúspide, es la culminación de todo lo que la Biblia escribe. El mensaje de la Biblia habla de la cruz de Cristo Jesús. Fue en la cruz donde nuestros pecados fueron clavados, fue en la cruz donde nuestra salvación fue lograda por la obra de Cristo Jesús y nada más. En Gálatas capítulo 1, verso 4, Pablo va a decir el poder de la cruz para salvarnos del pecado. Aquí dice para librarnos del pecado. En el capítulo 2, verso 20 de Gálatas, Pablo dice que el poder de la cruz es para liberarnos de la esclavitud. Vean cómo dice en el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz, dice Pablo, nos ha liberado del pecado y también nos ha liberado de la esclavitud a nosotros. ¿Quién es nuestro peor enemigo? Nosotros, nuestra carne. Y aquí dice, hemos sido liberados de eso. En Gálatas capítulo 3, verso 13, dice, no solamente la cruz de Jesús nos libró del pecado y nos ha liberado de nuestra pasión de la carne, sino que también nos ha librado de la maldición de la ley. Vean lo que dice capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la maldición de la ley? Porque la ley termina imponiéndonos a muerte. La maldición de la ley dice, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, como murió Jesús en la cruz. La cruz de Jesús nos ha librado de vivir el resto de la vida en la carne. Capítulo 3, verso 14, capítulo 4, verso 4 al 7, capítulo 5, verso 22 al 25. Y les leo solamente esos para que no nos agarre la noche aquí.
El fruto del Espíritu es amor. Las características del amor son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. La cruz del Calvario nos ha liberado de vivir el resto de la vida en la carne. ¿Cuáles eran los problemas de la carne? Estos son los problemas de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Vean esto: es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. Ya no somos esclavos de eso. ¿Cuánta gente vive en adicción al sexo, adicción a las drogas, adicción al alcohol? ¿Cuántas gentes viven en pleitos, en celos, en iras, en contiendas? ¿Cuántas gentes viven en herejías? ¿Cuántas gentes viven en adulterio, en fornicación, en lascivia, en inmundicia, en idolatría, en hechicería, en enemistades? ¿Cuánta persona en el mundo vive en estas cosas? Y miserablemente no tienen esperanza de librarse de eso. Hasta que viene la verdad del Evangelio y nos dice: el Evangelio, la verdad del Evangelio te hace libre, libre en verdad. Y ahora viene el Espíritu que ya no vive solamente contigo, pero ahora viene y vive en ti porque crees en Cristo Jesús, crees que murió por ti, crees que pagó por tu pecado, lo recibes, clamaste a Él, lo recibiste y te hizo libre. Y ahora ya no tienes que ser esclavo de las herejías, de los adulterios, de las fornicaciones, de la inmundicia. Ahora eres libre para decirle: no más. En el nombre de Jesús soy libre, libre en verdad. No tengo que arrastrarme en la inmundicia de mi pecado. Eso es ser libre. Eso es ser libre. Y no solamente ya no soy esclavo del pecado, pero ahora soy siervo de Cristo Jesús. Soy un esclavo de la justicia que es por fe en el nombre de Cristo Jesús. Y como esclavo de la justicia, llevo en mi vida, en mi cuerpo, en la manera en que vivo, fruto espiritual a las personas alrededor. ¿Qué es? Amor. Amor por Dios y amor por mi semejante. Entonces puedo decir: soy verdaderamente un cristiano. ¿Por qué? Porque amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. ¿Y eso qué? He aprendido a amar a mi semejante. Pero ellos no te aman, no importa, yo los amo igual. ¿Y qué haces? Les sirvo. ¿Cómo les sirves? En lo que pueda. La mejor manera de servirle al no creyente es compartirle la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para que sea libre como Dios me hizo libre a mí. Para que conozca y para que pruebe y para que vea que mi Dios es bueno. Eso es Gálatas. En el capítulo 6 nos va a decir que no solamente nos ha librado del pecado, no solamente nos ha librado de la esclavitud a nosotros mismos, a la carne, no solamente nos libró de la maldición de la ley, no solamente nos ha librado de vivir en la carne, pero en el capítulo 6, verso 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Me pueden poner lo que quieran frente de mí, el mundo no me atrae nomás. No hay nada que este mundo me pueda ofrecer. No hay nada. Este mundo no tiene nada que ofrecerme. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a la tierra en una misión divina para rescatarme, para salvarnos de nuestros pecados y para salvarnos del poder de este mundo en el que vivimos. Lo hizo voluntariamente, se dio a sí mismo. Lo hizo en sustitución por mí, lo hizo por mis pecados. Lo hizo para redimirme, para hacerme libre de la paga del pecado, eso es justificación. Del poder del pecado, eso es santificación. Y algún día me va a hacer libre de la presencia del pecado, eso es glorificación. ¿Viste? Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces en el verso 7, no hay otro evangelio. Verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
¿Qué quiere decir eso? Sea dedicado a destrucción eterna. ¿Cómo así? Esas son palabras muy fuertes. En el capítulo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado. Ese término alejado quiere decir como desertar del ejército al que perteneces. Es decir, algunos países en Latinoamérica a la edad de 18 años tienes que ir a enlistarte como reserva en el ejército. Si hubiese un acto bélico, si hubiese una guerra, te tendrían que llamar como soldado de tu ejército en el país de donde eres. Pero si estuvieras en la guerra sirviendo en tu ejército, con tu ejército nacional, y de repente abandonas a tu ejército y te pasas a las filas del otro ejército enemigo y peleas en contra de tu propio, esa es la palabra alejarse aquí. Pablo dice, me quiebras el corazón, me lastima pensar que abandonaste tu llamado, lo que eres, y te fuiste a enlistar en las filas del enemigo. Por eso él no tiene problema en decir, si hiciste eso, entonces estás dedicado a destrucción eterna. Son palabras serias estas de Pablo aquí. La gracia de Dios entonces nos enseña que no hay nada que merecemos nosotros en nuestra salvación, que ninguno de nuestros esfuerzos para lograr la salvación nos lleva a ningún lugar, que no hay nada que le mueva la mano a Dios por lo que hicimos para que nos salve, es solamente por su gracia. Aún en todo lo que hagamos, somos solamente trapos de inmundicia. Debemos admitir que no hay poder en nosotros para cambiar lo que somos y que estamos en la garra del pecado y que no vamos a ser libres de esa garra del pecado al menos que no recibamos por gracia la salvación que nos ha sido ofrecida en Cristo Jesús. Estamos condenados a la perdición eterna al menos que Cristo Jesús no nos rescate de nuestro pecado. Y esa es una verdad que necesitamos siempre recordar. Cualquier cosa que nosotros agreguemos al Evangelio de la gracia, lo estamos pervirtiendo. Yo puedo decir, pero si tan solo orara 2 horas más, si tan solo hiciera, y es bueno que ores y ora mucho, y si tan solo leyera mi Biblia más, esto es bueno que la leas y que la leas mucho, pero no lo hagas tratando de decir, si tan solo hiciera esto, le agradaría a Dios más. Estás pervirtiendo el Evangelio. Porque Dios no trabaja así. Por eso el punto aquí que está diciendo, si yo, dice Pablo, si nosotros o si un ángel mismo del cielo les anuncia otro evangelio, que sea condenado a destrucción eterna. O es salvación por Cristo Jesús solamente o no es salvación para nada. No hay un plan B para los que dicen, no, yo no quiero ser salvo por la gracia. Entonces estás condenado a destrucción eterna. Ese es el problema con el catolicismo. Ese es mi problema con los sacerdotes que han leído la verdad. No puedo decir que conocen la verdad porque yo no soy quien para saber lo que ellos conocen o no. Pero han leído la verdad. Si agarras una Biblia católica, son los mismos libros y los de ellos tienen más libros. Pero las mismas cosas dicen en la Biblia de los católicos. ¿Y por qué entonces se atreven a agregarle? Bueno, eres salvo por la obra redentora de Cristo Jesús. Y hablan de eso de vez en cuando. Pero necesitas los sacramentos de la iglesia. Esto y esto y esto y esto. Cualquiera de esos que le agreguen es un falso evangelio. Si no eres bautizado en la iglesia católica, entonces no eres salvo en verdad. Y si alguien se quiere casar en la iglesia católica, el requisito es que seas bautizado en la iglesia católica. Es un falso evangelio, lo siento. Suena ofensivo y lo es. Pero es la verdad de la palabra de Dios. Si un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, que sea condenado a destrucción eterna. La frase aquí, sea anatema, sea dedicado a destrucción eterna, que sea puesto bajo condenación del infierno. Eso es, en otras palabras, el mismo significado original en el griego, que sea condenado a separación eterna.
que sea dedicado a destrucción, que sea condenado en el infierno. Eso es lo que está diciendo. En pocas palabras, Pablo dice, si alguien les anuncia un evangelio distinto al que les hemos anunciado, que se vaya al infierno. ¡Oh, pastor! Eso es lo que dice aquí. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, por si acaso queden dudas, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que se vayan al infierno. Eso es lo que dice. En el mundo de hoy en el que vivimos, donde la tolerancia se pone por encima de la verdad, estas palabras no son muy recibidas. Y no me extrañaría que pronto aquí en los Estados Unidos nosotros los pastores seamos acusados de usar lenguaje violento. Eso es lo que nos van a acusar. En Canadá ya lo están haciendo. Están encarcelando pastores que hablan de esta manera. ¿Qué es lo que está en juego? El evangelio de Cristo Jesús. Pablo dice, en eso no vamos a comprometer la verdad del evangelio. Pablo dice, no me importa si ustedes creen que voy a perder la amistad porque les ofende que les diga, dice, pierdo su amistad, pero no voy a perder la oportunidad de decirte la verdad. Es mejor decirte la verdad que te lastime ahora, pero que te salve después, a decirte una mentira que te acaricie los oídos ahora y te condene después. Debemos siempre ser así de valientes con nuestros familiares. Y que fulano de tal, bueno, es que ellos sí, son buena gente, van a los mormones, pero, ¿les has explicado la verdad? Bueno, es que cuando ellos hablan del evangelio, yo no quiero discutir con ellos. No, tienes que discutir con ellos, porque lo que está en juego es su condición eterna cuando mueran. No pelear con ellos, compartir la verdad en amor, pero siempre la verdad. Pablo dice, si alguien te enseña un evangelio diferente, sean católicos, sean mormones, sean testigos de Jehová, sean quienes sean. No, pero ellos nada más le oran al Buda. También ellos necesitan la verdad. Pero ellos se hacen una cosa aquí porque le están danzando a los... También ellos necesitan la verdad. Hay una sola verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, entonces esto es difícil, pues. ¿A quién le vamos a compartir estas cosas? Bueno, toma en cuenta, no todo el que se dice cristiano está siguiendo verdaderamente la sana doctrina. Mantenernos firmes en la fe demanda que sin error expongamos la verdad del evangelio tal y como está escrito. Eso es primordial, eso es prioridad. El evangelio de la gracia, por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo Jesús solamente, más nada. Si una iglesia no es correcta en el evangelio, no importa lo demás que hagan. Esa es una iglesia que está... Escucha, si una iglesia no tiene el evangelio correcto, no importa cuántas mil cosas tengan correctas, es una iglesia que está predicando condenación. Y lo que hagan después no tiene ninguna importancia. No todo el que se dice cristiano te está diciendo la verdad, ten cuidado con eso. Cualquiera persona que predique cualquier otro evangelio que no es el evangelio del Nuevo Testamento está bajo la maldición, y esto es de Dios, es Dios quien está. Lo que Pablo dice, lo dice con la autoridad de Dios. Entonces quiere decir que las palabras que Pablo dice son palabras que Dios le ha puesto, porque la Biblia dice que es inspirada por Dios. Lo que está escrito es escrito por la voluntad de Dios. Hay un solo evangelio, hay un solo Salvador, hay un solo camino a la salvación, y ese es Cristo Jesús, nada más. Los panameños dicen, hay un solo evangelio, un solo Salvador, un solo camino a la salvación. Pare de contar, no hay más. Compartirle la verdad a los demás es verdaderamente amarlos. El verdadero amor se demuestra hablando con la verdad. Pero ¿qué tal de aquellos que predican otro evangelio o otra manera de ser salvos o otro camino de la salvación? ¿Qué tal de aquellos que dicen que la Biblia es un mito? ¿Qué tal de aquellos que dicen que Jesús es solamente uno entre muchos otros caminos para llegar a Dios? ¿Qué tal de aquellos que dicen que todas las religiones son lo mismo? ¿Qué tal de aquellos que dicen que el evangelio
Puede ser el bautizo, puede ser las buenas obras, puede ser... ¿Qué tal de esos que no saben la diferencia entre eso? ¿Qué tal de aquellos que dicen que Jesús nunca vivió, Jesús solamente es un mito, Jesús nunca existió en verdad? ¿Qué tal de aquellos que dicen que no hay tal cosa como verdad absoluta? ¿Qué tal de aquellos que dicen que la tolerancia es más importante que la verdad? ¿Qué tal de aquellos que se burlan de los seguidores de Cristo Jesús? ¿Qué tal de aquellos que dicen que el cristianismo es cristianismo bueno, pero no debe ser tan excesivo con el dolor de la cruz? ¿Qué tal de aquellos que dicen que es preferible estar bien con la gente en la cultura en la que vivimos que ofenderlos con la verdad? ¿Qué tal que aquellos que dicen, esa es tu verdad, pero no aplica para mí, no es mi verdad? ¿Qué tal de aquellos que dicen que los cristianos somos muy cerrados de mente? ¿Qué tal de aquellos que dicen, oh, eso es solamente tu opinión? Bueno, escucha con atención. Si no se arrepienten, si no se vuelven de sus malvados caminos, si no se arrepienten de esa mentira que están predicando y propagando, si no se arrepienten delante de Cristo Jesús y si no le piden perdón por sus pecados, que se vayan todos al infierno. Yo ya no quiero escuchar estos mensajes porque no lo escuches. Esa es tu decisión, pero es mi responsabilidad. Si hay alguien que les predica un diferente evangelio del que habemos recibido, que se vayan al infierno. Aquí está escrito. Esta es la palabra de Dios. Este es el juicio de Dios en los falsos maestros. ¿En dónde nos deja con todo esto? Hay una sola verdad y esa es la verdad del evangelio. Tu relación con Cristo Jesús es lo que verdaderamente importa. En el último de todos los casos, nada más va a importar. Debes correr a la cruz, debes humillarte delante de Dios, debes pedirle perdón por tus pecados y debes recibir por gracia la salvación que te es ofrecida en Cristo Jesús. Vuélvete a Cristo Jesús, que Él es misericordioso para perdonarte. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Que Dios nos libre de comprometer la verdad de su palabra. Que Dios nos dé valor para nunca avergonzarnos del evangelio de Cristo Jesús. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y si eso es lo que la Biblia dice, yo lo creo, yo lo predico y también yo lo practico, porque es el deseo de mi corazón agradar a Dios y no a los hombres. Es servirle a Dios sirviéndole a los hombres con respeto, con dignidad, con humildad, para la honra y la gloria de Dios, pero no voy a comprometer en el evangelio de Cristo Jesús ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con mis vecinos, ni con nadie. Porque si se mueren sin la verdad del evangelio, van a terminar toda la eternidad en el infierno. Y si yo tengo la oportunidad, voy a hacer lo posible para que sean salvos en Cristo Jesús y por la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a leer en Gálatas. ¿Es serio? Te dije, Gálatas es un libro bien duro. No es que me goce en decir estas cosas con cinismo. No, me gozo con la verdad del evangelio. Porque ese es el evangelio que me salvó. Después de vivir tantos años como un alcohólico, he vivido los últimos, puedo pensar, casi 30 años de mi vida sirviéndole a mi Señor y Salvador y viendo en muchos países cómo la verdad del evangelio hace libres a los hombres. Y voy a seguir haciendo lo mismo y espero en Dios que en el camino nos encontremos tú y yo, ustedes y yo, y sigamos compartiendo el evangelio de Cristo Jesús, porque no nos avergonzamos del evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación. Bendito Dios, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por todo lo que eres y por todo lo que haces, por tu verdad absoluta, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu evangelio que es poder para salvación al judío y también al griego, por el evangelio de la gracia, el que no nos pide nada a cambio, sino solamente creer en Jesús, que Él vino a morir por nuestros pecados y que fue su sangre derramada que nos lava de nuestra maldad y de nuestra injusticia. Y es en esa sangre que tenemos vida nueva, vida eterna.
por el sacrificio de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Eso creo, eso predico, y Señor, ahora te pido que me des el denuedo para que eso sea lo que practique todos los días de mi vida. Hasta que tú vengas por mí, quiero predicar tu evangelio a toda criatura. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.